Bienvenido al curso Derecho Civil 4, Obligaciones. En este módulo, desarrollaremos las definiciones de las obligaciones, elementos y sus consideraciones. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines el estudio de este módulo, estarás en capacidad de definir las obligaciones como un concepto fundamental del curso, identificar los elementos de las obligaciones, conocer la naturaleza jurídica de la obligación. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Hola, mi nombre es Raúl y te acompañaré durante el curso de Derecho Civil 4, Obligaciones. Antes de iniciar, me gustaría que reflexiones en lo siguiente. ¿Te has preguntado cómo eran las obligaciones en el pasado? Bueno, te contaré la historia. La obligación romana nació en tiempos arcaicos dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la víctima o de su familia un derecho de venganza limitado por el principio del talión, para exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Selecciona la opción correcta. Luego haz clic en el botón Enviar. Respuesta correcta. Muy bien. Recuerda que la obligación es una relación jurídica en la cual el acreedor exige a su deudor el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Así como los romanos catalogaban a las obligaciones como responsabilidades de cumplimiento equivalente, ¿cómo las definiríamos en la actualidad y según nuestra realidad? La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual una persona llamada deudora debe una determinada prestación a otra, denominada acreedora. Tiene la facultad de exigir, constriñendo a la primera a satisfacerla. Para aprender de las obligaciones, conozcamos a Laura y Roberto. Roberto, desde hace 2 meses, le solicitó un crédito de 12,000 soles a Laura y se comprometió en pagarlo en 12 meses. Al segundo mes, Roberto no cumplió su obligación. ¿Qué crees que pueda suceder? Bueno, para entender esta situación, se deben conocer los fundamentos de las obligaciones. Comencemos por saber qué son y para qué sirven. Según la teoría general de las obligaciones, estas son un conjunto de principios y reglas que sirven para determinar el concepto de obligación. Sus diferentes elementos como características, fuentes, clases, modos de extinción y sus medios de prueba componen las obligaciones como objeto de estudio. Los elementos de la obligación. Los elementos de las obligaciones son los siguientes: sujetos, vínculo jurídico, objetos y causas. Haz clic en cada elemento para ver el detalle. Recordemos lo que dice Robert Potier: no hay obligación sin la existencia de dos personas, una que sea la que contrae la obligación y otra en favor de quien la ha contraído. Los sujetos son las personas ligadas por el vínculo obligacional, y en principio deben ser dos: un sujeto activo, acreedor, y un sujeto pasivo, deudor. Nada impide, sin embargo, que existan varios sujetos activos o varios sujetos pasivos, o simultáneamente, que en una misma relación obligacional exista pluralidad de sujetos activos y pasivos.
Un factor que se debe tener en consideración es el perfil que puede asumir un acreedor o un deudor en determinada relación obligacional. El vínculo jurídico es un elemento inmaterial, es decir, puramente jurídico, en el sentido de que por medio de la norma jurídica se establece un nexo entre el acreedor y el deudor, ubicándolos como polos opuestos en una misma relación jurídica. Debido al vínculo jurídico, la obligación tiene carácter de exigible. En caso contrario, si una obligación no es exigible, nos encontraremos ante deberes jurídicos o morales, pero no propiamente ante una obligación. El objeto o prestación. La prestación es el contenido u objeto de obligación y está constituida por la conducta en cuya observancia estriba el deber del obligado. Según lo afirma el jurista español y profesor de Derecho Civil Manuel Albadalejo, la satisfacción del acreedor se determina con la conducta que desarrolla el deudor al cumplir con la prestación. Los elementos de la obligación tienen a su vez los siguientes subelementos: posibilidad, licitud, determinado o determinables y patrimonialidad. La posibilidad como subelemento de la prestación resulta ser de importancia a fin de que la obligación pueda caer en imposibilidades en el cumplimiento por parte del deudor. La imposibilidad es aquella falta de posibilidad para que una cosa exista o pueda hacerse, y se dividen en objetiva o absoluta, y subjetiva o relativa. La licitud es una conducta y consiste en que la prestación no debe estar prohibida por la ley, ni ser contrarias a las buenas costumbres o al orden público. Determinado o determinables. Para precisar mejor el objeto o la prestación, se establecen los criterios aludidos, siendo el más recomendado el establecido por las partes. La patrimonialidad debe estar presente en la prestación. Este punto puede reforzarse en el artículo 1351 del Código Civil, que estipula que la patrimonialidad es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Causa. Las acepciones son causa eficiente, causa legal y causa ocasional.
La naturaleza jurídica de la obligación. Cuando se refiere a las obligaciones como objeto de derecho de obligaciones, estas son civiles con carácter patrimonial, desligándose de otras obligaciones como sinónimo de deber moral o religioso. Identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Luego, haz clic en Enviar. Respuesta correcta. Bien hecho. Comprendiste las definiciones de las obligaciones, sus elementos y características. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. La obligación es una relación jurídica que une a dos sujetos, uno llamado acreedor y otro denominado deudor. El primero tiene el derecho de exigir al segundo el cumplimiento de sus obligaciones. La teoría de las obligaciones se puede definir como los diversos principios que determinan el concepto de obligación. Incluye el análisis de sus elementos, sus fuentes, así como sus diversas modalidades y sus formas de extinción. La obligación tiene cuatro elementos: los sujetos, acreedor-deudor, el vínculo jurídico, el objeto a la prestación y la causa, esta última con tres acepciones: eficiente, legal y ocasional. La naturaleza jurídica de la obligación determina que se debe analizar teniendo en consideración sus cuatro elementos que la diferencia de otros tipos de obligaciones no civiles, como el deber moral o religioso. Bibliografía. Muy bien, has terminado el desarrollo de esta parte del módulo. Te invitamos a revisar más información en el aula virtual.